Hola amigos, bienvenidos a Conversando de Psicoterapia, Nueva Generación. Este programa es producido por el Instituto Peruano de Orientación Psicológica con los auspicios de AIU, Asociación para el Desarrollo de la Familia, IMET, Instituto Médico de Prevención y Tratamiento en Salud, y la revista Interacciones. Permítanme ahora presentarles a la nueva generación. A mi izquierda tenemos a José Alejandro Rodríguez, a su mano izquierda Karina Tuyuya, a continuación José Andrés Graos, le sigue nuestro querido amigo Siles Vidal, y a su izquierda se encuentra Grecia Paula. Finalmente, terminando el grupo, Emilia Herrera. El tema que nos ocupa hoy día es muy interesante, apasionante. Vamos a dar un viaje a través de la terapia sistémica. Para muchos historiadores de la terapia, esto comienza hacia 1940. Las conferencias Macy, cuando la Fundación Josiah Macy auspicia estas conferencias, que eran como congresos, donde asistían personalidades de las ciencias duras, física, química, matemáticas y de las ciencias blandas. Una de las conferencias muy importantes de aquel entonces fue la que pronunció Norbert Wiener acerca del control cerebral, de inhibición y control cerebral. Y esto concitó tal atención porque él señaló que esa autorregulación del comportamiento se llamaba feedback, retroalimentación, y a partir de ahí, con las siguientes conferencias, se produce una suerte de conocimientos importantes. La familia se comportaba como un sistema. La comunicación entonces era una conducta, y una conducta comunica siempre algo. Por otro lado, se dijo que la familia tiene roles, pautas, reglas. Es decir, el mundo empieza a analizar por primera vez a las emociones y la conducta, ya no en términos intrapsíquicos solamente, ni ambientales, sino en términos relacionales. 1959 marca el inicio de un gran sueño donde se funda el MRI, el Mental Research Institute en Palo Alto, célebre, porque personalidades como Don Jackson, Gregory Bateson, el gran traductor de todos estos términos hacia los términos de la conducta, de las relaciones, Jay Haley, Wickler, Fry, se juntan y forman este MRI famoso e importante. Y empieza una nueva historia, una historia en donde se trabaja más bien las relaciones en vez de lo intrapsíquico, en donde se habla del presente para adelante, no tanto de la vida pasada y del trauma. Y han llegado muchos famosos, muchos genios brillantes a Palo Alto. Uno de ellos, Salvador Minuchin. José. Es correcto, el genio Salvador Minuchin también llegó al Instituto Mental de Palo Alto, atraído por todo lo revolucionario de la terapia sistémica que estaba surgiendo en ese momento, y él acá se nutrió, adquirió muchos conocimientos para lo que finalmente dio a conocer y a crear lo que fue la terapia estructural familiar. ¿Qué nos decía Salvador Minuchin con la terapia familiar estructural? Él quería que observáramos a la familia en unos pilares clave, los cuales son las jerarquías, los roles, los límites, las alianzas y la flexibilidad. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era analizar estos pilares fundamentales de la estructura familiar para identificar cuáles estaban causando la permanencia del síntoma.
Entonces, el postulado principal de Salvador Minuchin con esta terapia es que para que el sistema esté funcional y estable y se elimine el síntoma, tenía que haber una jerarquía donde los padres tuvieran la potestad para la toma de decisiones, donde cada miembro de la familia cumpliera sus roles adecuadamente, donde los límites fueran claros, no difusos o rígidos, donde las alianzas fueran funcionales, para que así el sistema familiar fuera flexible, permitiéndoles enfrentar los cambios que tengan en el futuro. Fantástico. Jay Haley, un original, influenciado él por las ideas de Milton Erickson, el brujo del desierto, el hombre mágico que cambiaba la historia y resolvía síntomas. Jay Haley iba a verlo, a nutrirse, a formarse con él, y lo veía, incluso desde las escaleras, para ver cómo trabajaba el maestro. Y él precisamente postula sobre la terapia familiar estratégica, ¿verdad, Karina? Por supuesto. La terapia familiar estratégica es un enfoque dentro de la terapia sistémica familiar que se enfoca en los problemas concretos. Esta es una intervención planificada, directa, en donde el rol del terapeuta juega un papel principal. Bajo este enfoque, la problemática no se centra en un solo individuo o un miembro específico de la familia, sino por lo contrario centra en las dinámicas de interacción, en las pautas relacionales. Entonces, bajo esta perspectiva, lo que nos indica es que nosotros intervenir en las pautas relacionales, en las dinámicas de intervención, vamos a ver cambios en el sistema, en los patrones de las conductas de cada miembro del eje representante de la familia. Dentro de esta terapia también está centrada en soluciones. ¿Por qué? Porque se centra en el presente, en el aquí y en el ahora. No le importa el pasado, no le importan los problemas que han tenido, sino los problemas concretos que se están dando en el momento actual. Como indicaba, esta es estratégica. ¿Por qué? Porque se van a crear misiones, tareas, para que puedan diseñar, a través del terapeuta se van a diseñar estas actividades para así poder ver los cambios en los sistemas familiares. Y por ende, el rol del terapeuta es eje central de esta terapia, ya que él va a crear, diseñar y dirigir las sesiones para generar estos cambios trascendentales en el eje central del sistema familiar. Eso sería, en breves palabras, lo que es la terapia sistémica estratégica. Fantásticos avances se van produciendo y la terapia empieza a tomar un auge increíble ya a nivel internacional. Y en Europa, Mara Selvini, Palazzoli, Gianfranco Cecchin, Luigi Boscolo, Juliana Prata, psicoanalistas antes desencantados, deciden hablar de terapia relacional. Mara Selvini va a Palo Alto y se enfrasca, se entera, se nutre de estos conocimientos y luego de llegar a Italia fundan el Instituto de la Familia, que ahora supervive, pero ahora se llama Mara Selvini. La terapia de Milán, la escuela de Milán, influye mucho el mundo de la terapia sistémica, ¿verdad, José? Claro que sí, amigos. Todo esto sucedió a finales de la década de los 70, cuando se consolidaron la terapia estructural, la terapia estratégica y la terapia familiar. Empezaba a expandirse de manera internacional y se fundaron muchas escuelas, entre ellas la Escuela de Milán, fundada por la ya mencionada Mara Selvini y sus colaboradores. Ellos tuvieron aportes como la pregunta circular, en la que el terapeuta realizaba una pregunta con la finalidad de encontrar patrones, resolver el conflicto, y una de estas preguntas podría ser, por ejemplo, preguntarle al hijo: si uno de tus padres, si tus padres discuten, ¿cuál de los miembros de la familia se ve más afectado? De esta manera se identificarán los patrones de la familia, cómo los miembros se afectan entre sí,
cómo un miembro se puede sentir en reacción a la conducta de los demás. También está la hipótesis teórica, en la que el terapeuta propone al inicio de las sesiones una teoría que a lo largo de las terapias se va confirmando, consolidando o negando. Por último, está la neutralidad del terapeuta. La neutralidad del terapeuta propone que este no debe irse por un lado de algún miembro de la familia, sino debe mantenerse neutral. De esta forma, mantiene la terapia 100% objetiva. Muy bien, y Mara Selvini, por ejemplo, ha tenido una rica producción científica, Paradoja y Contraparadoja, que es un libro clásico, célebre, un bestseller, ha influenciado mucho el mundo de la terapia, los juegos psicóticos de la familia, al frente de la organización, han inmortalizado la obra de Mara Selvini. El Instituto de la Familia, ahora el Instituto Mara Selvini, sigue existiendo, sigue formando terapeutas, y Matteo Selvini, su hijo, está al frente de esa institución. La terapia sistémica va creciendo, va desarrollando y recibe influencias. Una de estas influencias importantes fue la del constructivismo. ¿Cómo fue esta historia? Sí. La terapia constructivista menciona de que no hay una sola realidad para toda una familia, sino que hay una realidad para cada uno de los miembros de la familia. Y eso es interesante porque nos plantea un reto al terapeuta. Nos plantea el que tú debes entender a uno y a cada uno de los miembros, no solamente el grupo de manera general. Y ahí entra personajes como Waslavic, que menciona, ¿no? El problema depende de cómo lo interpreta y cómo lo comunica el paciente. Ya no hablamos solamente de trabajar netamente el problema, sino que estamos hablando de cómo cambiar su narrativa del paciente hacia una narrativa mucho más positiva. También Maturana da su aporte, ¿no? Diciendo que el paciente no está equivocado, sino que vive en su propia coherencia. Y aquí es otra disyuntiva donde podemos trabajar. La coherencia del paciente debe ser nuestra coherencia. Nosotros debemos trabajar desde la comprensión y el entendimiento más que desde la corrección hacia el mismo. Debemos enfocarnos en entender al paciente y desde ahí empezar a avanzar. No corrigiéndolo, sino creando pequeñas dudas o pequeñas preguntas para poder redireccionarlo. Muchas gracias. Y la terapia familiar constructivista ha influenciado el mundo de la terapia sistémica de manera decisiva. Y es muy cierto, ¿no? No hay una verdad única, hay una verdad individual y la cual ha sido construida a través de los años y tiene la razón. Sin embargo, en Europa, dos personajes muy importantes, David Epsom y Michael White, empezaron a trabajar cada uno por su lado, después tuvieron esfuerzo, dieron origen a una terapia que ha persistido a través de los años y ha dado resultados espectaculares. La terapia narrativa. ¿Qué dices al respecto, Grecia? La terapia narrativa propone que las personas dan sentido a su vida a través de relatos. Y lo que hace la terapia narrativa es buscar deconstruir a través de narrativas alternativas más funcionales, ¿no? Esta terapia narrativa se dio en la década de 1980 con Michael White y David Epsom, dentro del marco del construccionismo social. Una de las técnicas más conocidas dentro de la terapia narrativa es la externalización del problema. Esta consiste en separar a la persona del problema, evitando así que la persona se identifique con el problema, ¿no? Esto también ayuda a que se tome mayor distancia, se observe con mayor distancia y también se reconozca, ¿no?, cómo funciona el problema. Además,
ayuda a reducir la culpa en el paciente y a reconocer recursos personales para enfrentarlos, ¿no? Básicamente, desde esa perspectiva, el problema no define a la persona, sino es algo que influye en su vida. Muy bien, entonces la persona no es el problema es el problema, ¿no? Ha habido otras técnicas, las cartas terapéuticas, la búsqueda de las excepciones, los documentos terapéuticos, importantes aportes de la terapia narrativa. Van pasando los años y viene la figura importante de Juan Luis Linares. Y es Juan Luis Linares quien escribe un libro fantástico, maravilloso, La terapia familiar ultramoderna, la inteligencia terapéutica, que tiene postulados impresionantes. ¿Qué dices al respecto, Emilia? Sí, así es como en la terapia familiar ultramoderna, su principal expositor es Juan Luis Linares, que introduce nuevos conceptos como la nutrición relacional, que habla que para que un individuo crezca sano es necesario que haya una nutrición emocional por parte de su entorno. Y él nos habla sobre dimensiones importantes como el amor y el reconocimiento, que en el amor habla sobre el afecto incondicional que forma base para la seguridad, y el reconocimiento, que es importante para que la persona construya o el individuo construya una base en sus pensamientos y sentimientos. Y para nosotros poder comprender un poco mejor cómo funciona la familia también existen ejes. Él nos habla sobre los ejes, que son el eje de la conyugalidad, que es la relación entre los padres, y el eje de la parentabilidad, que es la relación entre los padres y los hijos. Interesante, ¿verdad? Aterricemos un poquito hacia 1966, cuando Don Jackson recibe una carta o un oficio donde le solicita permiso para crear una terapia sistémica breve, de corta duración, no más de 10 sesiones, inventarse ese proyecto. Y bueno, esto marcó un reto importante en el mundo de la terapia sistémica. Actualmente no se tiene una, se tienen 3. La terapia breve de resolución de problemas es la otra vez, vamos a ver, no bulla, no se mueva, no se mueva. Vamos. La terapia no se tienen una, se tienen 3. La terapia breve de resolución de problemas, que fue la primera, que marcó una pauta importante. Empiezan a hablar del problema, qué, cómo, cuándo, dónde se produce, las soluciones intentadas. A Palo Alto llega a formarse en terapia Steve DeShazer y una coreana muy brillante, In-Soo Kim. Ellos se conocen, se casan, y cuando ya se gradúan van a trabajar a Milwaukee, a su tierra, y ahí ellos descubren que se podía trabajar no solo con el problema, sino también con la solución. Y plantean técnicas increíbles, la pregunta del milagro, la proyección al futuro, toda una estrategia de cómo crear un futuro preferido y resolver el problema. A Palo Alto también llega un italiano a hacer investigación, estudiando la epistemología, pero que se enamora de la terapia sistémica. Giorgio Nardone vuelve a su tierra, se especializa en psicología y regresa a formarse en Palo Alto. Este señor, Giorgio Nardone, se hace muy amigo de Paul Watzlawick, a quien él lo considera su maestro, y fundan en Arezzo, su tierra, un instituto, un centro de terapia breve de la familia. Cosa muy importante que ocurrió en el mundo, porque Nardone es un autor muy prolijo y ha diseñado protocolos de intervención para diferentes patologías.
Tenemos entonces que el mundo de la terapia sistémica ha ido creciendo, evolucionando a través del tiempo, generando evidencia, y si en algún momento se decía que no habían evidencias, hoy día hay estudios, investigaciones y metaanálisis de la terapia sistémica que pueden dar fe de que es una terapia basada en la evidencia. Hemos tenido un viaje rápido por diversas estaciones, hay muchas otras a las que no hemos ingresado, pero hemos visto el camino que ha tenido la terapia sistémica. Muchas gracias, amigos. Les saluda este programa, Conversando de Psicoterapia, Nueva Generación. Nos vemos, hasta la próxima.